Son muchos niños que nacen en medio de una familia cristiana constituida por el gran amor hacia Jehová, en donde se les cultiva muchos valores y enseñanzas sobre el amor de Dios, y en medio de esto encuentran su verdadero servicio para el Señor. Es así como le sucedió a Francisco Jiménez, un hombre dominicano que nació en medio de una familia cristiana que desde su infancia lo enrumbaron en los caminos de Dios. Cuando yo nazco, después de mi papá y mi mamá haber tenido un encuentro personal al Señor, yo vengo a ser el segundo hijo de mi mamá, pero no el segundo de mi papá. Ya mi papá tenía 5 hijos antes de casarse con mi madre, ya que venía de una familia disfuncional. Jonás, no mi nombre de pila, no es el nombre que está en mi acta de nacimiento, es un nombre que en mi país le decimos apodo, no sé cómo le dicen acá en el Perú, pero mi nombre realmente es Francisco Alberto Jiménez Peña. Y Jonás nace de algo gracioso. Mi mamá, que medía 5 pies 4 pulgadas, tenía una barriga bien grande y papi, bromeando, le decía que parecía una ballena y que él quería ponerme Jonás. Cuando escuchas el nombre de Jonás, es un nombre bíblico. Y papi, entonces, conectando eso del gran pez con mi mamá, que tenía la barriga grande, decía: quiero ponerle Jonás al niño. No terminaron poniéndome Jonás en los papeles, pero mi papá hasta el sol de hoy todavía me llama de ese nombre. Eso pasaba en mi niñez, que tanto los amiguitos de la iglesia, de la escuela o cualquiera que supiera sobre lo de Jonás, cada vez que escuchaba que me decían Jonás, pues tomaban esto a broma, me relajaban, me decían que yo era desobediente. Desde pequeño, pues mi familia me llevaba a la iglesia, como habían tenido, como dije al principio, un encuentro con el Señor, me llevaban a la iglesia de pequeño, siempre iba. La época donde yo nací, en los 80, era la época donde las iglesias tenían servicio todos los días. Mis padres pertenecían a una congregación. Luego, pues mi papá, al recibir el llamado de Dios para el ministerio y ser bendecido por quien era nuestro pastor en ese tiempo, pues ya cuando yo tenía como algunos 6, 7, 8 años de edad, pues mis padres iniciaron en el ministerio pastoral. Comenzaron la iglesia pentecostal Ríos de Agua Viva, así se llama hasta el sol de hoy, en la ciudad capital, Santo Domingo, de la República Dominicana. Y al ser hijo de pastor se comienzan a vivir otras experiencias totalmente distintas a la que vive cualquier niño regularmente. Los niños de los hermanos recién convertidos o de los hermanos que, aunque puedan ocupar alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia, son vistos de manera normal, como que si fueran niños. A veces no pasa lo mismo con los hijos de los pastores. Una hermana en particular de la iglesia que siempre estaba pendiente de mi comportamiento y iba a casa a darle las quejas a mis padres a veces de ese comportamiento. Y llevé muchos regaños y también no solamente regaños verbales, sino también algún tipo de regaño. Nosotros le decimos pela, que en esa época pues se utilizaba mucho más que ahora, pues la corrección con los niños con golpes. Con el paso del tiempo, Francisco entendió de que era el momento de servir a Dios por su propia cuenta. Él se esforzó todo el tiempo para darnos lo mejor, para que los años que viviésemos, ya que él había venido a Cristo, fueran como los mejor. La palabra santidad era una palabra que se utilizaba mucho, hay que hacer las cosas bien, correctamente y todo ese tipo de cosas. Y él hacía mucho énfasis en el hecho de que fuésemos siempre a la iglesia, que fuésemos siempre al lugar de reunión. Antes se hacía mucho énfasis, o el mayor énfasis que se hacía era en toda la manifestación externa de lo que tiene que ver con tu arrepentimiento. O sea, que vistas bien, que llegues a todos los servicios, que siempre estés con la Biblia debajo del brazo, con la Biblia en la mano. O sea, que la vida cristiana antes se catalogaba como que era una experiencia más externa que interna. Luego, con el paso de los años, yo mismo me di cuenta, y hoy en día pues lo comparto con mucha gente, de que no todo debe de ser basado, o mejor dicho, el mayor énfasis no debe de ser basado en lo externo. En el paso de los años llegó un momento que mi papá estaba tan enfocado, mis padres estaban tan enfocados en que yo llevara una vida de fe y una vida ejemplar, que
se volvió una especie como de obsesión. Estaban ahí constantemente encima, hasta que llegó un día que yo le dije a mi padre la siguiente expresión. Le dije: papi, yo quiero que tú sepas que a partir de hoy yo voy a seguir viniendo a la iglesia y sirviendo a Dios. No simplemente porque ustedes me traigan, sino porque yo lo quiero hacer. Desde muy pequeño, Francisco descubrió su verdadera vocación, la música, talento que utilizó para servir a Dios. Me gustaba mucho la enseñanza, me gustaba mucho hablar, compartir con otras personas acerca del Evangelio, y desde esa temprana edad comencé a predicar. Tuve la experiencia de poder compartir, predicarle a los niños, predicarle a los jóvenes, predicarle incluso a adultos. Tuve la oportunidad de viajar fuera de mi país y compartir en otras iglesias, incluso desde los 9, 10, 11 años, 12 años de edad. Si mal no recuerdo, hasta 13, 14 años de edad, de compartir en campamentos, en campañas y comenzar a ver la manifestación, o más bien los frutos de esa decisión. Tuve esos primeros años antes de entrar a la etapa de la adolescencia, donde estuve constantemente involucrado en la enseñanza, en las obras de teatro, en las poesías, en las canciones. En esa misma edad comencé a descubrir que tenía un talento con lo que tenía que ver con la música. En casa había un piano en la sala, y sentándome a tocar en el piano, pues increíblemente comencé a sacar algunas melodías. Había un pianista en la iglesia que era bastante bueno, y él era maestro también, fue uno de mis primeros maestros de música, de piano. Recuerdo un día, por ejemplo, que una hermana le dieron una oportunidad para cantar una canción, y yo estaba en el piano ese día. Había ensayado con los que estaban cantando antes de ella, pero cuando ella fue, como yo no sabía que ella iba a cantar, ella allí frente a todo el mundo dijo: quiero que el hermano Toribio, que así se llamaba el pianista, sea el que venga y me acompañe. Yo como niño estaba sentado en el piano, y lo que vi es que me mandan a pararme del piano para que el pianista se siente, y que entonces yo no era el pianista para acompañar en ese momento. En la etapa de adolescencia, Francisco empieza a descubrir nuevas experiencias junto a sus amigos. Cuando transcurrieron los años, que fui creciendo, pues a medida que uno va creciendo y entra a la etapa de la adolescencia, y en esa época, compartiendo con muchos músicos amigos, fue la época donde recuerdo que muchas veces tocábamos los músicos, y al final de tocar, cuando venía la parte del mensaje, en vez de sentarnos en la primera fila, íbamos y nos poníamos ahí atrás a hablar. Allí se armaba el ambiente entre todos los músicos. O sea, prácticamente nuestra conexión con el culto estaba dada por lo que tenía que ver con lo que hacíamos con la música, y después nos íbamos hasta para afuera, no escuchábamos el mensaje.